Macho, hace primavera para aquí, macho. Parece primavera, Dagades. La comida, ¿para qué ha echado esta finca? Toda una comida. Esta para que todas las vacas han venido estas solas para acá, las otras están atrás. Y no pueden entrar. Echarlas para arriba para que entren. Ay, Dios mío. Quiero vivir en paz. Madre mía. Y nada más hay que cancharle. Macho, mira que hierba, parece primavera. Y calor, ¿eh? Un calor. Chucha, chucha. ¿Cómo es posible que en 4 días que no han andado aquí las vacas esto parece primavera? Se ha puesto la finca. Madre, qué comida, chao. Esto no puede ser, esto no puede ser. Quiero vivir en paz, no me des guerra, guerra, guerra. Vamos, chaquetona. A ver qué me dicen por aquí. Pues saludos para Juan, el de Argentina. Mira cómo andamos para aquí, para Extremadura, esto parece primavera, Dagales. Se ha echado una comida esto, en 4 días que no han estado para aquí las vacas, ¿eh? Vamos. Hacho, ¿cómo se me ha puesto la finca esta? ¿Esto cómo es? Vamos a meterla, no pueden entrar. Se han bajado por aquí, tienen entrada por arriba. Entre estos canchales. Bueno, quiero vivir en paz. Vamos, Primorosa. Ah, Wendy, es como te has echado para aquí. Que hace calor, ¿eh? Hace calor. ¡Acá! Yo tenéis la puerta por arriba, os metéis por aquí para abajo. Estas vacas andan entre canchales como las cabras. Vamos a echarlas por arriba que entren por la puerta. Ay, Dios mío, ¿qué tal lleváis? ¿Habéis a misa el domingo? Tenéis que ir a misa, hombre. Que están los curas muy solitos. Y la vida esta no hay quien la entiende. Quiero vivir en paz, no me des guerra, guerra, guerra. A veces pienso que como me toque la lotería. El día que tenga dinero. Chacho, ¿cómo se ha puesto esto de comida? Pues esto no puede ser. No puede ser, no puede ser. ¿Cómo están las vacas gordas? ¿Están a trinquete? ¡Ay, Dios mío! De por allí, si no os acordáis por dónde habéis bajado. Ya pasó lo peor del año. Ya hay comida para aquí para aburrir. Mirad. Mirad qué pastos más buenos. Ay, Dios mío. Tengo la moto casi a 5 kilómetros de aquí. No puedo más. No puedo más. Ya te diré. ¡Bum! Las callejas estas. A veces sueño contigo. El desparasitarse está notando a las vacas. Vos no se lo notáis, pero yo sí se lo noto. Y ahora con la comida que hay aquí, desparasitarla. Buah, entonces se ponen ahora como vamos. Trajimos ayer para acá por la mañana. Ahora las traje yo solo para acá. Me pasaron bien. Ya conocen el camino, ya está todo solucionado. No se ve nadie a campo. A nadie. No ves un alma. Para aquí cualquier día me muero, no te encuentra nadie. Lo mismo cuando junte 100 vacas las vendo todas
y me cojo las perras y me voy de vacaciones. Ay, Dios mío. Estos caminos nada más los conozco ya que yo, para aquí nadie conoce ya nada. Ay, Dios mío, las cuestas arriba, qué cansazo. Y arrastrose. A ver si estas que han bajado para meterse a la finca, pero no han entrado por la puerta, se han bajado por aquí. Ahora tienen que subir a buscar la puerta. Ay, Dios mío. Con lo bien que está la gente que no tiene ganado. Tienen más dinero y son felices. Nosotros no tenemos dinero y nada más tenemos que disgusto. Están entrando. Va. Si esa puerta ha tenido cerrada, tienen que entrar por la otra, está abierta esa puerta. Vamos, Paloma. Paloma. Chacho, qué sed tengo, tengo sed de agua, Hace un calor aquí, no aquí hace un calor que no veas. Que la gente que no tiene ganado vive mucho mejor y duran más años. Están descansaditos en casa, nosotros todos los días las tupas andan, me cago en 10, barrera arriba, barrera abajo. Uf, madre mía. Estoy cansado de esta vida. Vamos a ver la puerta, a ver qué ha pasado aquí en esta puerta. Esa puerta estaba cerrada. Ah, buen día. Tú sabes la comida que ha echado esta finca otra vez. Pero comida, Pero comida. Pues que ahora hay comida por todos lados, solo comida. No tenga para acá sentencia, ya va a ir o vas a zumbar por ir para allá. Chacho, qué calor hace. Miriam, qué calor tengo, tía. Y sé, me veo con una tuba por ir para arriba. Pensaba que las vacas iban a entrar por la puerta de abajo. He dejado la moto abajo y ahora resulta que que han vuelto para arriba. El tema es que esa puerta tiene que estar abierta porque han pasado las vacas bien. La cierro mañana por la mañana. Tengo las rodillas que me duelen. No sé si es que va a llover o es que soy viejo. A ver que me duelen las rodillas, cambia el tiempo. ¿En qué luna estamos? Ahora en menguante tiene que cambiar el tiempo. Madre mía, ahora pensar que tengo que ir por todos esos canchares, por ir para allá, un montón de cachos, se te quitan las ganas de vivir en este mundo rural. Los de las ciudades tienen escalera eléctrica, ascensores, calidad de vida, chicos. Esto no es calidad de vida. Esto es penar y penar y penar. Mira lo que es por ir para allá de canchares. Es que vida. Con lo bien que estoy yo en Madrid, estaría para allá con un cochecino nuevo, blanquito como la leche. Y elegí esta vida de ruinas y conflictos. La gente le da envidia. De los olivos no le da envidia a la gente siempre ha tenido envidia al ganado, no sé por qué. Cuando el ganado nada más da que disgusto. Pero nada, la gente, esto nunca puedes dormir. No tienes vida, ni comuniones, ni boda, ni nada. El ganadero tiene que estar con el ganado. Aquí se cortan las alambres, cierran las puertas, te las abren. Madre. Si los agarras por el pescuezo te denuncian, si vas a denunciar te dicen que tienes que grabarlos o verlos. En fin, 22 años que llevo operando, 23 años.
Mira qué comida. Por eso estos pueblos se han quedado sin ganado. La gente se va a las sierras, a las de esas, alquilas una de esas, nadie te la toca aquí. Aquí la gente llega, aquí qué puerta tiene que haber aquí una puerta, entonces todo el mundo, la puerta abierta, nadie respeta. Pues nadie quiere ganado aquí. Pensar que tengo que ir por ahí para allá andando ahora un montón de cachos. Arrastro una sed, no habrá agua en esta fuente. Chacho, si está esta fuente seca, la vale. Esta fuente no es que se sequen, es que se filtran para abajo, ¿no ves? Se bajan las aguas para abajo. Ah, buen día. Lo que daría yo por ser feliz. Ni domingo, ni sábado, ni nada. Y luego la gente se quiere comer un chuletón como si... Por 4 perras, pero chicos, quietos, parados. Que esto vale dinero. Uf, madre mía. Tengo la moto para allí, ¿eh? Cago en Dios, qué vida más dura, ¿vale? Toda la vida andando entre canchales. Sí me pasa luego cuando voy por Madrid o por las ciudades, ando muy mal. Cago en Dios, estaba acostumbrado a que andar entre canchales. Vas allí todo llanito y parece que me voy mal. No ando bien, ¿eh? Cago en Dios, qué vida esta, ¿eh? Me dan ganas de tirarme para aquí a dormir un rato la siesta, a ver si es que nunca duermo. ¿Qué opináis, Dagales? Mira qué buen día. Los días de domingo, para que la gente salga a pasear, al parque, esas cocinas, pues los domingos se portan bien. Los lunes son peores. Los lunes siempre llueve, hace frío. Los domingos siempre están así, son muy bonitos. Lo dijo el Señor. Y a veces sueño que me voy a mirar. A modo de aquí a 2 años vendo todo el ganado, hay un montón de dinero y me largo. Pues me gasto el dinero y vuelvo a empezar. Total. Esta vida es así. Estoy cansado. Hoy estoy cansado, ¿eh? Hoy estoy no cansado. Estoy de las rodillas que me duelen. Qué bonito es el paisaje. Pura sierra. Qué sed tengo, macho. No he comido, no he bebido. ¿Qué no quieres, cuerpo mío? Qué vida, ¿eh? Quiero vivir en paz, en paz. No me des guerra, guerra, guerra. Ahí este hombrito. Pues me acuerdo mucho del dueño de esta finca, este hombrito. El hombrito la vida con el ganado. Cuando vendió a 160 vacas, 180 vacas, le cogieron las perras, las hijas, y no han vuelto a saber nada. Toma por saco. No, no. Ah, pues, qué vida. El hombrito este Paquito la vida con las vacas. Chacho, aquí mala agua, mirad. Tengo sed, cuando pille un charco bebo, ¿eh? Ahora voy a casa, me ha dado la mira y me ha hecho que me tiene el horno lleno la bandeja de carne. Ah, buen día. Miriam va a hacer un canal de YouTube, La mujer de un ganadero. Esta es una vida sacrificada. Siempre solas. A veces creo que va a llover. Shh, calla.
Pensaba que venía un lobo, pero no, es corzo. Shh, callaros. Está allá arriba. Está mirándome. ¿Qué sentido los huellas? Pensaba que era una zorra o algo. Esto está lleno de corzo. Ay. Esta vida la juventud ya no la vive, lo digo yo, creo que esto para qué andar como andamos, como ando yo entre canchales. Yo y para aquí 4 que quedamos de sierra, ya no queda gente de sierra, toda la gente de los llanitos con el coche, es que así, estas fincas se tienen que perder todo, abandonarse, porque esto es una vida sacrificada. Si además nosotros dijera, venga, pues vamos a dar un poquito más de dinero porque estas fincas, mirad cómo son, que están dando, a nosotros no nos pueden ni ver. ¿Qué le vamos a hacer? Escucháis que no se escucha a nadie, ni tractores, ni maquinaria, ni nada, como si fuera domingo. Qué cosa. Se está quedando el campo abandonado, está solitario el campo, no se escucha a nadie ni se ve a nadie. Es que ya ni cazadores. Madre mía. Ay, Dios mío. Qué vida más dura. Siempre andando entre canchales. Compre una de esas, pues estará llanita la de esas. Iré con el coche y ya está. Pero para aquí toda la vida andando. Aquí no entra. Aquí no entra nada. Ya se me desata la bota. Ay, cómo tengo la mano. Tengo una matadura en la mano. Se llaman así matadura. Vamos a poner esto para que apoya como sea. ¡Hacho, qué calor! Bueno, los perros me dan compañía, pero no los he traído ahora. Pues nada. Hace calor, Esto es muy caliente para invierno, ya lo he dicho yo, por eso me tiro las vacas para acá. Las avileñas las traíamos, se liaron unos perros, las espantaron, me las bajaron para atrás. Tengo que traer mañana para acá. Aquí las avileñas es muy buena comida para las vacas, esto es muy caliente. Aquella de esas es muy mala, muy fría. Chacho, me cago en... Mirad, Dagale, hay una finca ahí adelante de uno de mi pueblo de Torre, menuda finca, está abandonada. Lleva abandonada 30 años, pero esa finca de las guapas, tiene muchísima agua. Aquí comían las cabras, mirad. Madre mía, mira, y para aquí, que esto parece primavera. Es que mira la lengua de gato, mirad. Chacho. Esto no puede ser. Tengo que comprar para ir por lo menos 40 vacas o 50 vacas más, esto no puede ser. Luego mucha comida. ¿Cuántos días me echan del pueblo? Y si traigo las cabras para acá, me fusilan. Chacho. Dios, qué sed tengo, por Dios. Me bebería... Es que... Llevo toda la mañana sin beber, sin probar el agua. Cuando el cuerpo te dice que quiere beber, nosotros le damos más caminar. Hay fuentes para allá abajo, pero por no bajar y después volver a subir, vamos a tirar a buscar la moto. Adelante hay una fuente, a lo mejor no está seca. Escuchad. No os mováis. Vamos. Tranquilos, no os pongáis nerviosos. Dice un chaval que es colega, que es colega amigo, lo conozco de toda la vida, que aquí en Torre le quieren pegar a todo el pueblo, todos los chavales de Torre le quieren pegar. Mira las pisas de jabalí. Me decía ayer, es que en tu pueblo, macho, es que el pueblo de la sierra me quieren pegar todos los chavales. Ya le he dicho, tú tranquilo que este no te pega. Dice que sí, que me están amenazando que me quieren pegar todo. Ya le he dicho yo, que aquí son muy cobardes, no te va a tocar ni uno. Ellos charrean mucho, lo que quieren alguno de fuera que te pegue, pero ellos no te pegan. Eso de que pegan y matan, y eso. Aquí no pegan ni sello. El chaval está asustado, le he dicho, tú no tengas miedo, hombre.
Eso no te van a pegar, no te va a tocar ni uno. Hostia, pues me han dicho que me van a hacer, me van a deshacer. Ellos lo dicen, pero no lo hacen. Que aquí en mi pueblo, si viene un chaval de fuera y mira a una chica, se ponen todos a pegarle. Pues tío, son sementales. Se pega. Cago en 10, macho. Qué tupazanda me pego en esta vida de Dios. Mira qué casina más bonita. No la podéis ver más bonita, son unas casas más bonitas ahí para aquí. Está todo abandonado, todo se está. Vamos por aquí un poquito más alto. Quisiera que mi voz fuera tan fuerte. Este retumbar en la montaña. Escucharán las mentes sociales adormecidas. Pues esta vida, esta finca se arruina todo, pues estas vidas son así. A ver qué chaval joven va a estar para aquí, o qué hombre va a estar para aquí un domingo detrás del ganado. Pues nadie. Antes de estar de los domingos, pues se va a un sitio. Luego que te ven un día en el bar y te dice, míralo, está en el bar. Cago en día, no tienes derecho ni a salir ni un día, nadie. Voy a coger la moto y ir directamente a un regato, voy a meter la cabeza en el regato, voy a beber. Estoy pegado de ese. Vamos por aquí a ver si esta fuente tiene agua. Fijaros que tengo cacho 50 vacas, que son todas becerras, cacho 50 becerrinas. Macho, y que me tienen un anco y una envidia las vacas ahora la gente. Madre mía, cómo está. Para cacho 50 vaquitas, que no son nada. Vale, hijo, ahora te lo doy. El hijo mío. Porque las han visto allí juntas y no las llevé todas, que el toro y unas cuantas se quedaron aquí. Ahí este hijo mío. Pero hijo, si yo te los paso y no te llegan, ¿qué culpa tengo yo? Cacho 50 vacas, ¿Sabéis cómo se han puesto aquí de rabiosos unos cuantos? El otro día, cuando fui a ver, me dice uno, madre mía, hasta miedo me da. Digo, ¿miedo de qué? Dice, no veas la envidia que te ha cogido fulano y mengano. Que si las vacas que estabas juntando. Y las cabras porque no las ven. Si las ven, las cabras se me tiran a matar. Ya te cuenta que tengo una vida de totalmente el más pobre del pueblo. Dios. Me bebería las tripas de una cabra. ¿Hay agua? Si no hay agua ni. Todas estas fuentes están paquetadas abandonadas. Me bebería las tripas de una. Por fin hemos encontrado la valiosa agua. Agua que te quitas el pecado. Agua que limpias el pecado. Ocho, llevo sin beber todo el día, Ahora será a las 3 o las 4 por lo menos. Ay, Dios mío. Agua que limpias el pecado. Agua bendita. Que todo te lo da y todo te lo quita. Ay, Dios mío. Quiero vivir en paz, en paz. Esa pared que va ahí. Allá arriba hay una finca. Menuda finca. Para que no la venden porque están denunciados por la gerencia. Está la finca abandonada. A ver lo que son las gerencias. Como eso no se vende, no se puede vender. Eso me lo dio a mí mi padre. Ay, Dios mío.
A veces pienso y luego actúo. Bueno, vamos a coger la moto, vamos a ir a comer y vamos a ir para allá a cerrar las puertas de Soto País. El país hay mucha comida ahora. A veces creo que va a llover y otras veces creo que va a hacer otras cosas. Que no es que yo os lo diga, que vosotros vais conmigo muchas veces en el móvil y no vemos a nadie. Esto es raro, Chacho, estoy ahora mismo que me tiraba para el suelo de las rodillas, pero que me están matando, Todo es ser viejo lo que tiene. Yo creo que va a cambiar el tiempo. Cuando me duelen así, cambia el tiempo. Va a llover. Vamos a casa a ver a mi amor. Ay, mi amorcito. A ver si me caso algún día. Pues a este paso al final me divorcio antes que me caso. Buen día. O me muero. Me tengo que casar. Fuera de broma, no es broma. Nos tenemos que casar. Esto no, así no se puede vivir en pecado. Estamos viviendo en pecado y no estoy bendecido por Dios, estoy en pecado. Me sale todas las cosas mal por eso, porque estoy vivo en pecado. Ay, Dios mío. Amor mío. Vete sacando del horno la carne, que cuando llegue le voy a meter un viaje a los chuletas. ¡Ya! ¡Qué hambre de carne tengo! Ayer comimos en la bodega del Marqués cordero asado. ¡Ostras, qué bueno está! Ahí sí que me gusta el cordero asado. Es que te lo va haciendo y te lo van dando según te lo van poniendo. Se me quedaban las cabras para aquí y se me subían a dormir allá arriba las torretas. Ahí se me subían las cabras, tenía que irlas a buscar. Ah, qué tupas de andarme pegado. Qué ganas tengo de morirme a veces, o yo qué sé. Ay, vamos a echarnos un rato aquí, porque no tenemos, esto de no tener amo, esto de no tener jefe lo que tiene. ¿Qué hacemos tan pronto en casa? Si es que tengo que venir por ahí atrás, tengo que voy a ir a casa. Voy a ir a casa. Y luego voy a ir a los caballos. Y luego voy a cerrar las puertas que se han echado para ir las vacas que estén para ir unos días. Que vayan por donde quieran. Vivimos en democracia. Ay. Qué bien se está en el campo solo. Oye, que no se escucha a nadie. No se escucha ni campani, ni se escucha nada. Esta vida, lo digo yo, esto se está acabando, Lo que es esta vida de sierra, aquí nada más quedo yo y poco, quedo yo y ya con 44 años que tengo. Y harto de patear sierra. Escuchad. Está pegando, ahí viven unos hippies, está pegando voz de la hippie. No se quede la cabeza de una gallina, porque tiene gallina. Está cacareando la gallina, no se quede la cabeza, fíjate. Un hippie enfadado, qué raro. Pero es que la vida esta de campo me gusta más que la de casa, ¿Qué hacemos en casa ahora? ¿O no es verdad? ¿Para qué nos vamos a ir a casa tan pronto? ¿Qué hora es? Vamos a ver qué hora es. Si es la hora de comer, nos vamos. ¿Sí, va a ser son las 3:30? Joder. Cacarea la gallina de la hippie. ¿Le estará pegando algún porrazo a la gallina? En el parto de la gallina. La que nos tiene liada esta gente. Me quedaba aquí dormido, Daros cuenta, en casa no duermo, a campo me quedo dormido más bien que nada. Algún día me quedo dormido haciendo un directo y me escucháis. Me veis dormir, no me podéis hablar para despertarme. Os dejo, me voy para allá, voy porque tengo que hacerle... Tengo que meterle al muchachito, al hijo. Miriam creo que se va a Plasencia esta noche y se queda allí unos días que tiene que hacer unas cosas. Y yo solito para aquí.
Vente a ganar a la fuente a beber. Vámonos para casa. Esta vida es así. Nos vemos por las redes.